En este vídeo vamos a ver el precio que se paga por buscar la aprobación ajena. Y esto es algo que la mayor parte de las personas, una vez que han cumplido una cierta edad, empiezan a caer, digamos, lo podríamos llamar lacra, porque vamos a ver el precio que se paga cuando uno empieza a movilizarse en la vida con el objeto que los demás le aprueben. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: todos tenemos una esencia, una forma de relacionarnos con el mundo. Cada uno de nosotros hemos nacido con una, una capacidad de ver la vida de forma un poco diferente al resto, de relacionarnos con el mundo de forma diferente, de crear un mundo concreto que es nuestro y que se identifica por nuestra identidad. Entonces, cuando tú ves a alguien que está expresando su esencia, sabes que es una creación de esa persona. Se puede ver, por ejemplo, en un cuadro. Cuando tú ves un cuadro de un pintor, sabes que es de ese pintor, porque ha expresado su esencia. Entonces es una manera de relacionarnos con el mundo. Pero lo que ocurre es que a lo largo del proceso educativo se suele obligar a los niños a renunciar a la esencia a cambio de pertenecer a la comunidad y por ende a cambio de buscar aprobación ajena. Entonces hay como un inconsciente colectivo que te dice cómo debes de comportarte para que los demás te aprueben. Entonces el niño se encuentra en la disyuntiva de: o expreso mi esencia y soy castigado, o renuncio a expresar mi esencia, elaboro una imagen que no es la mía, pero una imagen que los demás quieren, a cambio de que los demás me aprueben y de pertenecer a la comunidad. Y esto es lo que la mayoría de las personas hacen, porque sentirse rechazados por la comunidad es muy duro. Entonces, deberíamos crear una comunidad que aceptara la esencia de las personas, en lugar de obligar a las personas a renunciar a la esencia con tal de que la comunidad les apruebe. Pero si te fijas, esta aprobación de la comunidad, esta renuncia que se hace, la comunidad da muy poco a cambio, porque podríamos decir, bueno, tú renuncias a tu esencia, te comportas como una persona civilizada, entre comillas, y la comunidad te va a premiar. Y ocurre lo contrario. Si te fijas, por ejemplo, cómo se trata a las personas mayores en la mayor parte de comunidades, donde a lo mejor se les mete en residencias, o si te fijas, por ejemplo, la pensión que la gente mayor cobra, que es muy baja en relación a todo el esfuerzo y todo lo que han hecho. Entonces, la conclusión que sacamos es que el retorno que la comunidad le da a la persona a cambio de renunciar a la esencia es muy bajo. Te dicen lo que tienes que hacer y cuando lo haces te dan una miseria, te dan un subsidio, no te dan nada. En cambio, si tú mantienes tu esencia, independientemente de la aprobación ajena, puedes vivir una vida mucho más intensa, mucho más creativa, mucho más abundante, más allá de lo que la comunidad te puede decir. Y el problema es que una vez que la persona, digamos, ha entrado o ha permitido que otros le corten su esencia, cuando ha permitido renunciar a ella, lo que ocurre es que es muy difícil retornar a ella. Entonces, si te fijas, por ejemplo, el chico está en el colegio, luego entra en la universidad o en cursos de formación, que lo hacen para que luego entre en una institución o en una empresa, que también está regida por un montón de reglas y de normas que no permiten en la mayor parte de los casos expresar la esencia de la persona. De hecho, a, a las, a los becarios cuando entran en empresas o cuando entran en instituciones, lo que le dicen es: esto siempre se ha hecho así, mejor no pienses. Entonces, la persona se convierte en una especie de repetidor de normas no escritas, y que la mayor parte son irracionales, saliéndose cada vez más de su esencia. Y además, como tiene que ganar un dinero, pues ya el retornar a su esencia cada vez es más complicado. Pero, como he dicho, la comunidad
en general no retribuye muy bien a las personas que renuncian a su esencia. Les dan, digamos, como una especie de sueldo que más o menos pueden vivir relativamente bien dentro de lo que la comunidad considera aceptable y poco más. Pero vamos a ver cuál es el precio que se paga por buscar esta aprobación ajena. Pues si uno está buscando aprobación ajena, automáticamente se convierte en una persona no auténtica. Si, por ejemplo, uno hace algo con el objeto de que sea aprobado, de que sea aplaudido, si hace algo para que los demás le digan lo bien que lo hace, está creando desde su imagen, no desde su ser, no desde su esencia. Y hay muchos artistas que dicen que se consideran impostores por esto, porque ellos saben que están creando desde donde la comunidad quieren que cree y no desde su propia autenticidad. Y convertirte en una persona no auténtica tiene un precio, sobre todo a nivel de las relaciones, porque la persona se enamora de una persona auténtica normalmente. La persona se enamora de la esencia. Entonces, la mayor parte de las relaciones fracasa porque se está relacionando un ego, una imagen con otra imagen. Entonces, como no se puede mantener la imagen las 24 horas del día, cuando el otro se da cuenta que ha sido sujeto de un engaño, que lo que le ha enamorado ha sido una imagen que ha creado, que no ha sido algo auténtico, que no ha sido algo esencial, se produce el divorcio. Entonces, el precio que se paga por ser una persona no auténtica es que uno no encuentra el amor verdadero. Uno no puede enamorarse de verdad. Uno puede vivir, digamos, relaciones, pero no relaciones basadas en una esencia auténtica. Otro precio que se paga es que permites que otros determinen tu vida. Si tú dices, voy a renunciar a mi esencia para que los demás me aprueben, automáticamente estás diciendo, dime lo que tengo que hacer en la vida para vivir conforme a lo que tú consideras que es adecuado o bueno. Entonces empiezan a determinar tu vida. Y esto es, por ejemplo, lo que vimos en la novela La llamada, como el padre de Lorenzo intentaba determinar su vida. Y recuerda que o determinas tú tu vida o otros la determinan por ti. Entonces, si tú estás buscando aprobación, automáticamente lo que estás diciendo es, no tengo la capacidad suficiente de vivir desde mi esencia, por favor determina mi vida. Dime lo que tengo que hacer para que la comunidad me acepte. Y esto lleva a ser dominado por reglas irracionales. Si te fijas, en la mayor parte de leyes civiles, leyes religiosas incluso, se contradicen todo el tiempo entre sí. Tenemos leyes que a lo mejor, y a lo largo del tiempo, tenemos leyes opuestas. Entonces, si tú obedeces leyes irracionales, que están puestas todo el tiempo, y esto lo pueden corroborar las personas que trabajan en instituciones o en empresas, donde se pasan mucho tiempo haciendo cosas que realmente no sirven para nada. Que se hacen así porque un manual lo ha dicho, un procedimiento lo ha dicho, pero que en realidad son completamente irracionales. Entonces empiezas a actuar de forma irracional. No haces cosas que sean coherentes con el resultado que se quiere obtener, salvo raras excepciones. Y otro precio que se paga es que la persona no es capaz de expresar su deseo. La esencia va relacionada con el deseo de crear. Entonces, cuando tú ves la vida de una forma, imagínate que eres un artista y quieres pintar esa realidad que tú estás viendo, tienes un deseo y lo expresas. Cuando vives buscando la aprobación ajena, ya no estás expresando tu deseo, estás buscando cuál es el deseo que la comunidad considera como aceptable. Y poco a poco, a medida que te vas alejando de tu deseo, llega un punto donde ni siquiera sabes lo que quieres, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, y es lo que le pasa a la mayoría de las personas que suelen fracasar o
tienen problemas de relaciones, tienen problemas de trabajo, que realmente no saben lo que quieren. No son capaces de encontrar su verdadero deseo y expresarlo. Entonces, a medida que vas buscando aprobación ajena, la capacidad de saber lo que quieres y de expresarlo cada vez es menor. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Puedes reflexionar sobre la cantidad de veces que en el día que buscas aprobación ajena. La cantidad de veces que pones excusas por no hacer lo que supuestamente debes hacer. El rol que la sociedad te ha asignado y que a lo mejor estás cumpliendo a rajatabla sin querer cumplirlo. Y puedes observar el precio que estás pagando. Y a lo mejor puedes ir poco a poco, ir cambiando, ir acercándote más a tu deseo, ir expresando realmente lo que quieres y empezar a relacionarte desde tu esencia con el mundo. Bueno, espero que te haya gustado y como siempre puedes dejar un comentario. Muchas gracias.